Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la lectura del libro de Jueces y vamos a leer en este video los capítulos 7 y 8 para seguir avanzando en la lectura de la Biblia de tapa a tapa en un año, en este desafío que tenemos y también tremendo y edificante proceso que vamos abarcando en cada uno de los contenidos de la palabra del Señor. Así que oremos y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que nos instruyas y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Dios, y juntos decimos amén. Y así, siguiendo el hilo de lo que fue la introducción en el capítulo 6 de la historia de Gedeón, dirá el ejército de Gedeón, reducido el título del capítulo 7, versículo 1, y dice así: Jerobbaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Fíjense, se formó un gran ejército, sí, pero tenían miedo. O sea, fueron más que nada para decir, bueno, hicieron un llamado, vamos, pero vamos a morir, nos van a matar. Y ellos eran los que tenían miedo. Y bueno, hizo más o menos lo que Dios había dicho en la ley de Moisés. Recuerden, en Deuteronomio leímos que dice que cuando iban a la guerra, primero decían, bueno, a ver, los que tienen miedo que se vayan. Después, los que se han casado y están recién casados, que se vuelvan a su casa. Y allí diferentes cosas como para que no vayan a pelear. Bueno, aquí están que 22.000 de 32.000 se fueron porque tenían miedo. Entonces dice, el Señor dijo a Gedeón, versículo 4, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel que yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló a beber. Y el Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tu mano. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Aquella misma noche el Señor dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar.
Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todos el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Y ahora el título es Derrota de los Madianitas, versículo 19, y dice así: Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: por la espada del Señor y por Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. Y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada de uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola junto a Tabart. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo: desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos hasta Bet-Bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-Bara y el Jordán, y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Seb en el lugar de Seb, cuando perseguía a Madián, y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Y fíjense cómo aquí vemos que en realidad el comienzo de la tremenda victoria fue con 300 hombres, porque Gedeón lo que hizo fue tocar las trompetas y quedarse quietos con las antorchas encendidas en medio de la noche, como le dijo Dios. Y luego Dios hizo que en medio de esa tremenda gran multitud, despavoridos huyendo unos con otros, se confundiesen y pensaran que el que estaba ahí viniendo contra mí era mi enemigo. Y entonces agarraron su espada y todos los que venían huyendo, los demás pensaban que eran sus enemigos y se peleaban entre ellos pensando que eran, allí, enemigos unos con otros. Y fueron matándose y a la vez otros seguían huyendo en la confusión que Dios había puesto. No solamente eran cuestiones humanas, sino Dios había puesto. Por eso dice, Dios puso la espada de uno contra el otro. Empezaron a pelear entre ellos, a pelear. Y quizás hasta algunos, viendo que peleaban contra los suyos, dijeron: vamos a matarlos a estos. ¿Por qué pelean contra nosotros? Vamos a matarlos. Y bueno, el tema es que hubo una gran confusión sembrada por Dios y se mataron unos a otros. Y los demás que iban huyendo fueron atacados por las tribus de Israel, que estaban apostadas allí, diciendo: vemos que huyen, vamos a matar a los madianitas. Y allí fueron. Y luego Gedeón manda a pedir a los que estaban al otro lado del Jordán que tomen posesión y posición de ese lugar, para que cuando vayan allí cruzando el Jordán, los agarren a los demás que iban, entre los cuales estaban los reyes. Y los agarraron y les cortaron la cabeza y llevaron la cabeza a Gedeón diciendo: están muertos. Y aquí está la evidencia. Tremendo. Y ahora leemos el contenido, la historia que sigue en el capítulo 8, titulado Derrota de Seba y Salmuna.
Y dice así: entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot: les ruego que den pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto. O sea, les pidió ayuda voluntaria, ayuda solidaria, no se la quisieron dar. Dicieron: ¿y cómo sabemos que vas a vencer? Y no, eso cuando hay falta de generosidad, ¿no? Cuando las personas son tacañas, egoístas. Bueno, allí le dice: bueno, cuando tenga la victoria, les voy a dar latigazos, es lo que le quiso decir, ¿no? De allí subió Gedeón a Peniel y les habló de la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado, y habló también a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Cardor y sus ejércitos con ellos, unos 15.000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120.000 hombres que sacaban espada. Tremenda cantidad de personas muertas en aquella noche. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jogbea, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Eres y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Tremendo, ¿eh? Era tremendo Gedeón, ¿eh? Hombre de carácter, ¿eh? Tremendo. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor? Eran como tú, respondieron ellos, cada uno parecía hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieras dejado con vida, yo no les quitaría la vida a ustedes. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron: levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Luego dirá últimos años de Gedeón, y fíjense lo que va a decir a continuación. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Fíjense, y aquí vemos y decimos, bueno, cuando hablamos de la monarquía de Israel, decimos Samuel, primero de Samuel, Saúl, ¿no? Pero sin embargo, aquí vemos que el pueblo ya tuvo intenciones de levantar a una persona que fuese su rey. Y en este caso fue Gedeón, el primero a quien le ofrecieron que fuera rey del territorio del pueblo de Dios. Sin embargo, él dice: el Señor
reinará sobre ustedes. Ponelo en el comentario. El Señor, Dios, tiene que reinar en nuestras vidas. El Señor tiene que reinar en nuestra vida. Debemos darle ese lugar al Señor. No poner a hombres, no poner nuestra mirada en el hombre, sino en Dios. Por eso ponelo en el comentario. El Señor debe reinar en nuestra vida. Y sigue diciendo, quisiera pedirles, les dijo Gedeón, versículo 24, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De cierto te los daremos, dijeron ellos, y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos, que eran 19.4 kilos, tremenda cantidad de oro. Dice, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos en el cuello. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Y aquí es donde decimos, qué mal, cómo venís bien y tenés ideas que son muy malas. Cómo venís bien y de repente se te ocurre hacer algo que puede ser una buena idea, pero que termina siendo de gran tropiezo. Gedeón dice, voy a hacer un efod de oro. El efod de oro era como una pechera que era de oro. Era una pechera. Realmente no sabemos por qué razón finalmente Gedeón toma la decisión de hacer un efod, esa pechera de oro. Quizás como recordatorio de aquella batalla, no sé realmente qué quiso hacer Gedeón, pero dice que Israel, viendo el efod, comenzó a adorarlo, se prostituyó delante del efod, que significa dejó a Dios y comenzó a adorar el efod de oro. Así como hubiera sido un cordero de oro, un macho cabrío, no sé, una imagen de algún animal de oro, una estatua de oro, a quien adorar. Y allí dejan a Dios. Y al final, cuando Gedeón tendría que haber dicho, Jehová reine, pero si querés que reine Dios, que es invisible, que mandó que no nos hagamos imágenes, ¿por qué haces un efod de oro? Bueno, son esas inconsistencias de carácter que a veces los siervos de Dios tienen, donde finalmente se hace algo o se habla de una manera o se hace de tal manera que es totalmente incongruente con lo que Dios espera de nosotros. Bueno, lamentablemente lo vemos en la figura de Gedeón, ¿no? Y sigue diciendo entonces, Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, versículo 29 y ahora el 30. Y tuvo 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. Otra cosa que vemos que en la ley de Moisés no se manda, pero él tuvo muchas mujeres también. La concubina que tenía en Siquem también le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Fíjense, cuando somos desagradecidos, y aquí no digo ellos son desagradecidos, no, cuando somos desagradecidos, cuando olvidamos las personas que Dios usó para bendecir nuestra vida, cuando nos olvidamos al Dios que nos bendijo y empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas, dejamos de poner la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús y empezamos a ver otras cosas. Cuando dejamos de recordar con actitud y agradecimiento las bendiciones de Dios, de dónde nos sacó la victoria sobre nuestros enemigos y empezamos a poner nuestra mirada en objetos, en ídolos, en personas y dejamos la adoración al Señor. Que nunca pase eso, que seamos desagradecidos.
siempre debemos ser agradecidos. Por eso dice que tenemos que presentarnos delante del Señor siempre con acciones de gracias, con actitud de agradecimiento. Y por eso el apóstol Pablo va a decir, dad gracias en todo, den gracias en todo al Señor. Con actitud de agradecimiento, de contentamiento, debemos ser siempre personas agradecidas. Ponelo en el comentario, debemos ser siempre personas agradecidas. La actitud de agradecimiento es tan sana en nosotros. Y así terminamos con este video, así que sigamos firme y adelante. Será hasta el próximo video, donde seguiremos avanzando con Jueces, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores, por favor, y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!